Mi nombre es Mayra Piaguaje, soy de la nacionalidad Siecopay. Actualmente soy vicepresidenta de mi organización. Soy base, como comunidad, como nacionalidad, somos base de la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco. En la UDAT conformamos por 6 nacionalidades más campesinos de la provincia de Orellana y sucumbíos de la región amazónica del Ecuador. Bueno, como afectados por las operaciones de Texaco o Chevron, hemos sido realmente afectados en la parte cultural, ambiental, al derecho de la naturaleza en sí y a nuestras formas de vida como nacionalidades. Anteriormente, antes de que se ha intervenido en nuestros territorios por las operaciones de Texaco, en nuestros territorios eran libres de contaminación, en donde nosotros como nacionalidades que somos originarias, como los sionas, Aicofán y Siecopay, teníamos la libertad de consumir todo lo que proveía nuestra naturaleza, nuestra selva. La caza, la pesca, la recolección de frutos era parte de nuestras formas de vida. La armonía que teníamos con la naturaleza, la espiritualidad del agua y la conexión de la espiritualidad que nos brinda la naturaleza, el cuidado con la naturaleza era nuestra forma de vida que hemos venido haciendo milenariamente como pueblos indígenas en la región amazónica. Pero a partir de la intervención de las operaciones petroleras de Texaco o Chevron, nos han afectado contaminando nuestros ríos, que es nuestra fuente de sobrevivencia, supervivencia como nacionalidades. Esta contaminación ha causado gravemente a la salud humana de las poblaciones que vivimos en las riberas del río Aguarico y el río Xixupindi, afectando mayormente a las mujeres indígenas que actualmente están sufriendo con cáncer. La población campesina que vive también en los sectores donde dejó estas piscinas de desechos tóxicos la empresa Texaco, ha afectado gravemente a la vida de la población campesina. Ellos también son afectados en gran parte. Actualmente no tenemos esa ayuda del Estado para que al menos esta afectación de cáncer tenga un tratamiento adecuado en la parte de la salud. Pero tampoco hemos tenido un acceso a la justicia para la reparación de los daños ambientales causados por esta operadora Texaco, una compañía transnacional que ingresó a nuestros territorios y nos causó estos daños, algo que realmente diría irreparable, porque no se puede comparar la vida digna que teníamos anteriormente con la reparación, si es que algún momento alcanzamos lograr el acceso a la justicia para reparación de esos daños ambientales, culturales en nuestros territorios. Sabemos que no va a quedar así, pero estamos luchando, buscando las formas y en todos los medios, en todos los mecanismos, para que al menos podamos acceder a esa justicia, para que se limpie, se reparen los daños ocasionados y al menos la futura generación pueda consumir agua limpia en nuestros territorios. Es esa la lucha que estamos haciendo y el reto de nosotros de asumir como mujeres lideresas de nuestras comunidades está en nuestras manos, porque pensamos como madres, pensamos que la futura generación y ahora los niños son los más afectados y no queremos eso, y no queremos que ocurra lo que hizo esta empresa transnacional en nuestros territorios, siga ocurriendo en otros lados, que siga afectando, vulnerando los derechos humanos y de la naturaleza. La naturaleza tiene grandes espíritus para nosotros y significa mucho, pero no podemos seguir
soportando o haciendo o diciendo que no pasa nada en nuestros territorios o haciendo nada. Entonces, por eso que llamamos a la unidad, buscamos las formas de que otros colectivos más se unan a nuestro caso y conozcan nuestro caso para buscar ese acceso a la justicia que 30 años seguimos luchando y no hemos logrado una justicia a pesar de haber ganado en todas las instancias judiciales y no se ha visto nada. Siguiendo con ese relato de Mayra, que describe los daños, en mi caso particular, soy Pablo Fajardo, soy un campesino, vivo en la Amazonía Norte de Ecuador hace 35 años y desde hace 30 años también soy partícipe del proceso de lucha-resistencia con los pueblos originarios y con campesinos desde el colectivo nuestro que llamamos Unión de Afectados por Texaco, que es en siglas UDAP, y que es el colectivo del cual son parte los pueblos originarios y campesinos, hombres y mujeres de la Amazonía Norte del Ecuador. Uno podría decir 30 años y no hay justicia. Lo que se viene a la cabeza es, ¿han hecho las cosas mal o es imposible que haya justicia? Y aquí hay varias cosas que se puede decir. Primero, para mí es un logro importante que 6 pueblos indígenas diferentes, cada uno con su propia cultura, cosmovisión, realidad y lenguas incluso, y malos campesinos, hayamos mantenido la unidad tanto tiempo. Es un logro importante. Creo que es un ejemplo que los pueblos sí podemos unirnos, no importa que estemos ubicados en distintas partes y que hablemos idiomas diferentes. El idioma o las cosas que nos unen es el bien común, es el agua, es el oxígeno en la tierra y la esperanza de una vida mejor. Y lo segundo, sí, estamos claros también que pese a la lucha que tenemos para lograr lo que se Mayra, que se reparen los daños causados por Chevron, con la complicidad del gobierno ecuatoriano, de los distintos gobiernos de Ecuador. Y no es fácil hacerlo, porque infortunadamente en el planeta entero, en el mundo entero, los gobiernos terminan siendo los principales cómplices de los crímenes de las empresas transnacionales en todo el mundo. Gobiernos de los países, entre comillas, con mayor potencial económico, les llaman desarrollados, no sé cuál es su desarrollo, sí, en la cual lo que hacen es proteger las empresas de sus estados. Y gobiernos de los países con menos recursos económicos o empobrecidos, porque eran muy ricos, pero su riqueza se ha ido a otra parte, esos gobiernos terminan claudicando y sometiéndose al interés de las transnacionales y de los estados u organismos de estados, como la Unión Europea, por ejemplo, que terminan siendo los ejes de presión para los estados pequeños para que se sometan a estos grandes intereses corporativos globales. Y ellos han creado una estructura que le llamamos la impunidad corporativa de las transnacionales. Estas empresas, Chevron, entre ellas, Total, BP y otras petroleras, mineras, agroindustriales, como Bayer y otras, por ejemplo, han ido captando el mundo entero y se van expandiendo por todo el planeta. Cometen crímenes, son ellas las que contaminan el agua, el río, el aire. Son ellas las que destruyen la realidad, la vida de los pueblos originarios. Pero aquí hay una cosa importante. En el mundo, no existe un solo instrumento jurídico internacional que permita juzgar a una empresa que vulnera los derechos humanos en cualquier parte del planeta. No existe. No hay una corte de justicia y no hay un solo instrumento jurídico que permita que los pueblos accedan a la justicia. No hay. Sin embargo, si hay instrumentos jurídicos como los tratados de inversiones, los tratados de libre comercio, que protegen las empresas y protegen al dinero de las empresas, al comercio internacional que llaman ellos. Y además tienen su propio sistema de justicia, que son los sistemas de arbitraje internacional. Entonces han ido creando una estructura importante que protege las inversiones, el capital, el inversionista y el comercio internacional.
Pero los derechos humanos, los pueblos indígenas, el medio ambiente, los bienes comunes, no tenemos una corte en el mundo que nos proteja a nosotros. Es una cuestión grave y que afecta a todo el planeta. Entonces, en el caso Chevron, hemos ido revelando esa realidad. Hemos ido demostrando con hechos, con lucha de 30 años. Hemos recurrido a las Cortes de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Ecuador, a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos recorrido todo el mundo buscando acceso a la justicia. Y no encontramos. Porque no hay esa forma de hacerlo. Ya nos vemos obligados a exigir aquí varias cosas. Una, primero buscar una relación, conexión de los pueblos del mundo entero. Yo digo siempre, esta no es lucha ideológica, ni lucha de la gente pobre contra gente rica, ni gente del sur contra gente del norte. Eso es un error. Es lucha por la justicia. Y lucha por la justicia, por el planeta, por el bien común. Entramos gente del norte y gente del sur. Gente con dinero y gente sin dinero. A todos y a todas nos afecta el cambio climático, por ejemplo. A todas nos afecta la contaminación ambiental que se emite en muchas partes del mundo. O en todo el mundo, diría yo. Todos somos víctimas de eso. Y aquí hay que ver cuáles son las empresas que más contaminan y de qué país son y cómo la gente de esos países deberían exigir a sus empresas que actúen responsablemente en cualquier parte del mundo que ellas trabajen. Y es inaceptable que, por ejemplo, ahora estamos muchos colectivos del mundo buscando que se apruebe un tratado vinculante, un instrumento jurídicamente vinculante que permita a los pueblos juzgar a las empresas cuando cometen violaciones de derechos humanos, como el caso Chevron en Ecuador. Pero es triste saber que, por ejemplo, en la Unión Europea, uno de los que más se opone a ese instrumento jurídicamente vinculante es Estados Unidos, es Inglaterra. Entonces, sí, a ver, pero yo cuando era pequeño en el colegio, en la universidad, me decían que la Unión Europea respetaba derechos humanos. Y uno se crea con ese concepto que eso es verdad. Pero no, aquí hay una doble moral, hay una doble ética. Internamente puede que sí, pero sus empresas van a África, van a América Latina y violan derechos humanos, destruyen el agua, destruyen los pueblos, y estos estados como Suecia y otros protegen a sus empresas sin importar cuánta gente ha sido víctima de sus operaciones en otras partes del mundo. Eso es antiético, eso es inaceptable. Yo creo que las poblaciones debemos actuar para exigir a los gobiernos que pongan reglas que permitan y obliguen a las empresas a actuar con responsabilidad. Y van mucho más allá. Fíjese, por ejemplo, aquí en Suecia, casi la mitad de la población sueca de cualquier forma aporta en fondos de pensiones. Y hay el fondo de pensión sueco, que es uno de los más grandes del mundo, que es el más grande de Noruega, pero también es un fondo importante. Y este fondo de pensiones sueca, que son recursos de la población sueca, sus directivos deciden invertir en empresas fósiles como Chevron. Y este fondo de pensiones tiene inversiones importantes de más de $400 millones en Chevron. Entonces uno se pregunta, y aquí hay que diferenciar. La población que aporta, el trabajador, la trabajadora, no tiene la capacidad de decidir a dónde se invierten esos recursos. No son ellos y ellas los responsables, pero es su dinero. Pero los que deciden, el consejo ético, el consejo directivo, el fondo de pensiones, deciden invertir en estas empresas que les garanticen estabilidad y crecimiento económico al fondo. ¿Pero a cambio de qué? De destruir la vida de otra gente en el mundo. Entonces, eso es inaceptable. Yo creo que el consejo ético de los fondos de pensiones y el fondo de pensión como tal debería desinvertir en empresas criminales como Chevron. O sea, para mí no es aceptable que digan respetamos derechos humanos si están permitiendo que el fondo de pensiones público de Suecia tenga inversión en una empresa que comete crímenes en el mundo y que no quiere reparar, pese a que hay sentencias judiciales por lo ocurrido en Ecuador. Yo sí llamo a la población de Suecia a que reaccione, reflexione y hagamos fuerza común. No digo que no deben existir las empresas deben existir, son necesarias, pero no puede una empresa causar la muerte o convertir áreas en zonas de sacrificio
para su crecimiento económico, destruyendo la vida de otros. Eso no es desarrollo. Eso es crecimiento de unos, económico de unos, en detrimento de otros. Eso no es desarrollo. Muchas gracias. Tú has dicho algo sobre inversiones de empresas latinoamericanas, entre otras empresas chilenas. ¿Tienes algún nombre que decir sobre esas empresas? Sí, por ejemplo, en Ecuador opera una de las empresas, que es la empresa Enapsi Petrol, es una empresa petrolera chilena, ¿sí?, que opera en la Amazonía ecuatoriana. Está también, bueno, en alianzas con otras empresas mineras también, como creo que es Codelco, si no me equivoco, que también operan directamente en muchas partes de Ecuador y América Latina, ¿sí? Igualmente, ¿no?, la misma lógica de las empresas transnacionales de otros países europeos y norteamericanos, chinas y otros, ¿sí? La lógica es la misma como tal. Y yo insisto otra vez, no es que estemos en contra de las empresas, estamos en contra del crimen que cometen las empresas. La empresa Cipetrol, por ejemplo, opera en la Amazonía Norte de Ecuador, en la provincia de Orellana, Cantón Quillamasacha. Y ahí tiene, pese a que hay una sentencia que ordena que las empresas eliminen los mecheros donde queman el gas, tiene esos gases que contaminan toda la comunidad. La comunidad ha luchado, ha exigido, incluso planteamos una acción, una demanda constitucional. Yo planteé la demanda y logramos que la Corte de Justicia ordene a la empresa chilena, en Cipetrol, que elimine esos mecheros que están ahí, que no contamine el aire ni el agua. Y no lo hace. Hay un año ya de sentencia vigente y no lo hace todavía. Entonces digo, son esas cosas que no se pueden aceptar. La empresa puede trabajar, está bien que esté trabajando, pero no aceptamos y no podemos permitir que cause la muerte de otras personas. Ok. Muchas gracias, compañeros, compañera. Que les vaya muy bien. Les deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Gracias a ti.